Hola a todos. ¿Alguna vez has salido al jardín y te has encontrado con que tus plantas favoritas han sido devoradas por animales indeseados? Yo, por ejemplo, me encontraba en mi jardín un día, orgulloso de mis tomates y zanahorias, cuando de repente, algo se los comió. Parece que los conejos, las ardillas y hasta los ciervos tenían hambre. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba hacer algo al respecto. En este vídeo, quiero compartir con ustedes cómo crear un repelente natural, y seguro que mantendrá a raya a esos molestos animales del jardín, como conejos, ardillas y ciervos. Lo mejor de todo es que utilizaremos ingredientes comunes que ya tenemos en casa. Signo de exclamación abierta. Así que no necesitas gastar una fortuna en productos comerciales. Hoy vamos a explorar varias soluciones efectivas y naturales para proteger tu jardín. Te hablaré de los animales más comunes que pueden invadir tu espacio, los ingredientes naturales que puedes usar, y cómo aplicar estos repelentes de manera eficiente. Comunes de animales en el jardín y sus hábitos. Primero, vamos a hablar un poco sobre los animales que más probablemente verás en tu jardín. Por ejemplo, los ciervos, con sus grandes patas y su apetito voraz por las plantas frescas. También los conejos, que suelen roer todo lo que encuentran, desde zanahorias hasta plantas ornamentales. Las ardillas no se quedan atrás, ya que roban semillas y frutas, mientras que los topos y los conejos pueden destruir el césped y los cultivos subterráneos. Estos animales tienen hábitos muy específicos. Los ciervos suelen buscar áreas abiertas por la noche para alimentarse, mientras que los conejos y las ardillas prefieren moverse durante el día. Los topos, en cambio, se esconden bajo tierra, pero sus túneles pueden arruinar tu jardín rápidamente. Lo peor de todo es que estos animales pueden causar daños significativos, comer tus cultivos, destruir tus plantas, o incluso crear nidos que dañan el césped y la tierra. Definitivamente necesitamos actuar. Repelentes naturales, ingredientes y aplicaciones. Introducción a ingredientes naturales. Afortunadamente, no necesitas productos químicos agresivos para mantener a estos animales alejados. En cambio, puedes usar ingredientes naturales que, además de ser efectivos, son completamente seguros para el medio ambiente y para tu familia. Algunos de los ingredientes más efectivos incluyen: hoja de menta. Su fuerte aroma es repulsivo para muchos animales, especialmente los ciervos y las ardillas. Cáscaras de cítricos. El olor ácido de las naranjas y limones es desagradable para los conejos y ciervos. Ajo y chile en hojuelas. Un repulsivo potente que ahuyenta a los conejos, ardillas y otros animales pequeños. Aceite esencial de menta o eucalipto. Su fragancia intensa funciona como un disuasivo natural para muchos animales. Ahora que sabes qué ingredientes usar, vamos a ver cómo crear las mezclas. Proyectos de repelentes. Hazlo tú mismo. Instrucciones paso a paso. Aquí es donde entra la diversión. Te voy a mostrar cómo puedes crear tus propios repelentes. Sigamos paso a paso. Repelente de ajo y chile. Necesitarás 3 dientes de ajo, una cucharadita de hojuelas de chile y 1 litro de agua. Pica finamente el ajo y mezcla con las hojuelas de chile. Hierve todo en agua durante 10 minutos. Deja enfriar y luego cuela la mezcla. Coloca el líquido en un spray, y aplícalo en tus plantas y alrededor del jardín. Repelente de menta y cítricos. Toma cáscaras de 2 limones y una naranja, y colócalas en 1 litro de agua. Hierve durante 15 minutos y luego deja reposar hasta que se enfríe. Mezcla 10 gotas de aceite esencial de menta y ponlo en un rociador. Aplicación sobre las áreas de tu jardín donde haya visto actividad de animales. Repelente de aceite de eucalipto. Mezcla 10 gotas de aceite esencial de eucalipto con 2 tazas de agua. Rocíalo en las áreas que deseas proteger, como caminos o cerca de plantas que son más vulnerables. Recuerda que estos repelentes no solo son efectivos, sino también económicos y ecológicos. A diferencia de los repelentes comerciales, estos ingredientes naturales son mucho más accesibles y menos perjudiciales para el medio ambiente. Consejos y precauciones. Consejos para mantener la efectividad. Ahora, quiero darte algunos consejos importantes para que tus repelentes sean lo más efectivos posibles. Aplica nuevamente después de lluvia. La lluvia puede lavar los repelentes naturales, así que es importante volver a aplicarlos después de una tormenta o lluvia intensa. Coloca los repelentes en puntos clave. Rocía alrededor de las plantas más vulnerables o en los caminos por donde suelen pasar los animales.
Asegúrense de aplicar en áreas altas y bajas. Esto es especialmente importante cuando usas el repelente de ajo y chile, ya que algunas especies prefieren alimentarse desde el suelo, mientras que otras lo hacen desde áreas más altas. Es importante que siempre verifiques que estos ingredientes sean seguros para tus mascotas o niños. Si tienen mascotas curiosas, asegúrense de que no puedan acceder a los lugares donde se hayan aplicado los repelentes hasta que se sequen completamente. No necesitas gastar grandes cantidades de dinero en productos comerciales. Con algunos ingredientes básicos y un poco de tiempo, puedes crear soluciones naturales y efectivas para mantener a esos animales molestos alejados de tu jardín. No solo protegerás tus plantas, sino que también estarás ayudando al medio ambiente a evitar el uso de productos químicos. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compartirlo con amigos que también tengan problemas con los animales del jardín, y suscribirte para más consejos sobre cómo cuidar tu hogar de manera natural y económica. Nos vemos en el siguiente video.